Bueno, una nueva semana en el postdoctorado de Didáctica de la Investigación Científica de INIT. Les habla Miguel Chajín desde Barranquilla, Colombia. Yo soy docente, investigador de la Universidad Libre en la seccional Barranquilla. Bien, vamos a seguir con el seminario de Teoría General de la Investigación Científica. Estamos en la primera unidad sobre la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Vamos a utilizar dos artículos, van a estar en la página virtual, en el aula. El primer artículo es de Carlos Vasco, él es matemático y filósofo colombiano. 3 estilos de trabajo en las ciencias sociales. Es un texto sobre Habermas digamos un comentario sobre el artículo de conocimiento e interés. Y también vamos a tener otro soporte, otra lectura sobre las diferencias entre paradigmas cuantitativos y cualitativos. Bien, posteriormente vamos a hacer unos comentarios de los aportes del doctor Padrón, un venezolano que también estuvo vinculado a este postdoctorado, y bueno, mi propio enfoque, ¿no? sobre el tema. Comencemos entonces con Carlos Eduardo Vasco en los comentarios sobre el artículo de Habermas que ya señalamos. La clasificación de paradigmas epistemológicos que se plantea en ese artículo es, llamémoslo así, entre paradigma empírico, analítico, histórico, hermenéutico y crítico social. Cada uno de esos paradigmas se distinguen por el interés de conocimiento que los caracteriza. Por ejemplo, el paradigma empírico analítico gira alrededor del interés de control y predicción. ¿El control de qué? El control de variables. Ese control de variables puede hacerse de manera experimental, ¿ya? Gran parte de las ciencias, de las llamadas ciencias duras, ¿ya? Bueno, podrían no estar de acuerdo con esa clasificación de ciencias duras y ciencias blandas, entendiendo por ciencias duras, por ejemplo, la física, la madre de las ciencias duras. Dentro de las ciencias blandas podríamos citar la psicología, la sociología. Digamos, el interés de control en las investigaciones empírico-analíticas o regidas por el paradigma empírico-analítico está en la manipulación de variables, ¿no? O sea, se operacionalizan variables, se trata de establecer la conexión entre variable independiente y variable dependiente, medir la incidencia de una variable en otras, posiblemente la relación causa-efecto, es decir, explicar. Las ciencias empírico-analíticas sobre todo son descriptivas y explicativas. Bien, ahora, ¿para qué se trata de controlar? Para poder predecir. O sea, las ciencias empírico-analíticas busca siempre, ya sea que se manipule o no variables, porque por ejemplo en la astronomía no se manipula variables, el control se hace a través de la observación, en el movimiento de los astros, se puede predecir también, incluso cientos de años antes, un eclipse, pero en la predicción que se hace a través del laboratorio sobre la base de regularidades empíricas, lo que se quiere es saber cómo es el comportamiento de un determinado elemento, ya sea abiótico, es decir, carente de vida, o biótico, de acuerdo, ¿verdad?, a las definiciones que nos plantea ahí Vasco. Lo que trata es de establecer qué probabilidad, fíjense, la aplicación de la estadística hay de la ocurrencia de un fenómeno u otro sobre la base de la manipulación de determinadas variables. Bien, en el paradigma histórico-hermenéutico no se manipula variables. El paradigma histórico-hermenéutico equivaldría, digamos, a las ciencias ideográficas, o sea, en otra clasificación de ciencias, ¿no?, diferentes a las nomotéticas. Las nomotéticas son las que generan leyes y son las relacionadas precisamente con las ciencias empírico-analíticas. En cuanto a las ideográficas, es decir, a los enfoques histórico-hermenéutico y crítico-social, en este caso el histórico-hermenéutico, hay dos intereses de conocimiento también. El interés de ubicar y el interés de orientar. ¿Ubicar qué? Ubicar textos, ubicar fenómenos
dentro de contexto. Las ciencias sociales, ideográficas, llamémoslo así, las ciencias sociales, no muy poca probabilidad hay o posibilidad incluso de tipo ética para manipular variables. O sea, nosotros no debemos experimentar con seres humanos, ¿verdad? Pero para establecer, en el caso de la psicología hay cierto margen de experimentos, pero en el caso, digamos, de la sociología, esos experimentos, entre comillas, podríamos llamar de cuasi experimentos, teniendo en cuenta que las investigaciones empírico-analíticas también hay explicaciones que están después de los hechos. Por ejemplo, la investigación es post facto, ¿ya? En la investigación social es difícil hacer experimentos, pero pudiéramos observar lo que ocurre posteriormente. Por ejemplo, lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir con las medidas tomadas para prevención del coronavirus, llevando a cambiar, digamos, la regla de juego de los movimientos, de los desplazamientos sociales. Eso puede equivaler a un cierto experimento social. Algunos le llaman ingeniería social, a esa posibilidad de modificar el comportamiento de la sociedad. Incluso en investigaciones de tipo cualitativa, como la etnometodología, eso es lo que se hace, o sea, tratar de cambiar las formas de comportamientos, la manera como se dan ciertos procesos en cualquier campo, puede ser en el campo hospitalario o en el campo educativo, para ver cómo reacciona o cómo se comportan las personas cuando se cambian las reglas de juego social. Bien, pero en la investigación histórico-hermenéutica lo que se quiere es ubicar un fenómeno dentro de un contexto. ¿Cómo surgió eso? Curiosamente surgió a partir de digamos, transferencias de los estudios bíblicos, es decir, de las exégesis que se hacían, y de allí, digamos, tiene mucho que ver con la generación de un método de pensamiento. Ya, fíjense que dentro de la investigación empírico-analítica hizo famosa el llamado método científico, que conocemos, ¿verdad?, cuáles son los pasos del método científico, ¿verdad? O primero observación, después, digamos, de la observación se generan pues las descripciones, se trata de hacer experimentación, se generan hipótesis, se miran los resultados para se poder establecer leyes, etc. En el caso, ¿verdad?, de las ciencias sociales, no se hace eso, pero por ejemplo la hermenéutica lo que hace es ubicar un texto dentro de un contexto. Así, por ejemplo, los estudios bíblicos abrieron la posibilidad de estudiar los fenómenos sociales dentro, ¿verdad?, de la historia, ¿ya? Así que ahora, ¿para qué? Para la orientación de la sociedad. O sea, se entendió que la historia tenía no solamente hacia atrás, tenía una cierta, y ojo con este concepto, con explicación teleológica. O sea, no es una explicación en términos de relación de causa-efecto, sino una relación en términos de fines, o sea, que hay una finalidad en la historia. Por ejemplo, en el caso del marxismo, el marxismo dice, bueno, hay unas etapas. El marxismo es una teoría social con enfoque histórico-hermenéutico. En el marxismo se plantea que hay unos periodos, ¿verdad?, desde la comunidad primitiva o el comunismo primitivo, después se pasa al esclavismo, después se pasa como modo de producción, después se pasa al capitalismo, después se pasa al socialismo y por último vendría, ¿verdad?, el comunismo. Entonces hay una cierta secuencia de la historia con llamadas explicaciones, digamos, teleológicas, pero para meternos en el contexto, ¿verdad?, de la investigación desde la perspectiva histórico-hermenéutica, diríamos que es una interpretación de la historia. Obviamente la interpretación cuenta mucho quién es el intérprete, ¿verdad? Bien, ¿para qué? Para orientar. Por eso el marxismo plantea, bueno, dada, ¿verdad?, las condiciones de explotación, desde la lucha de clases de todos los tiempos, después de la comunidad primitiva, entonces se llegará el momento en que desaparecerán las clases, porque, bueno, ya ustedes conocen todo el discurso socialista. Lo que está haciendo Marx es tratando de orientar a la sociedad, el comportamiento de la sociedad, para que se emancipe. Aunque el interés de emancipación, curiosamente, es el principal, que surge desde precisamente una tesis de Marx sobre Feuerbach,
en ese estudio sobre la filosofía clásica alemana, él dice en su 11ª tesis que lo que deben buscar los filósofos no es interpretar el mundo, o sea, sino transformarlo. Entonces, en el caso de las investigaciones desde el punto de vista del paradigma crítico social o las llamadas ciencias críticas, ahí ubicamos precisamente todo lo concerniente a la llamada Escuela de Frankfurt, ¿verdad? A toda esa visión crítica del pensamiento. Y entonces, bien, se plantea la posibilidad de emancipación social a través de, ¿verdad? Del conocimiento aplicado a las causas sociales o a la política. Bueno, vamos a hacer una nueva entrega de este seminario para no extenderme demasiado. Muchas gracias.